El silencio del cielo nunca es vacío, es preludio de algo mayor. En el libro del Apocalipsis, antes de que suenen las trompetas finales, Juan describe un silencio sobrecogedor en el cielo por casi media hora. Apocalipsis 8:1. Ese silencio no es paz, es la calma previa a la tormenta, el momento solemne en que el universo entero contiene el aliento, porque las advertencias más terribles de Dios están a punto de ser liberadas sobre la tierra. Y entonces surge la pregunta que debe estremecernos. ¿Qué pasará cuando las últimas trompetas resuenen sobre un mundo que ya ha endurecido su corazón contra el Creador? Cada trompeta en el Apocalipsis es más que un sonido, es una sentencia, un anuncio, una advertencia. Son toques celestiales que atraviesan la historia para revelar que Dios no permanecerá callado para siempre ante la injusticia, el pecado y la rebelión del hombre. Desde los antiguos tiempos, las trompetas fueron símbolos de guerra, convocación y juicio. Se usaban para reunir al pueblo, para dar señales en la batalla y para anunciar la presencia del rey. Y en el Apocalipsis, esas trompetas no son metáforas decorativas, son realidades proféticas que anuncian el clímax del gran conflicto entre Cristo y las fuerzas del mal. Lo más inquietante es que estas trompetas no hablan de un futuro lejano, sin relación con nosotros. Hablan de advertencias que ya comienzan a resonar. El mundo arde en violencia. La creación gime bajo el peso de la corrupción. Las aguas se contaminan, las naciones se arman para guerras inimaginables. La oscuridad espiritual cubre a millones y el engaño se multiplica disfrazado de luz. Todo esto son ecos de esas trompetas, preludios de los juicios que vendrán. Y aún así, la humanidad vive como si nada pasara, entretenida en su arrogancia, anestesiada por el pecado, indiferente a la voz del cielo. El Apocalipsis nos muestra que las trompetas son advertencias, no porque Dios disfrute de castigar, sino porque aún en medio del juicio hay un llamado a arrepentirse. Sin embargo, el texto repite con dolor: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis 9:20. El sonido de las trompetas no solo revela el poder de Dios, sino la dureza del corazón humano. Y esa dureza es la que prepara el terreno para el juicio final. Hoy, la pregunta no es si las trompetas sonarán. La pregunta es si estaremos preparados para escucharlas. ¿Seremos de aquellos que entienden la advertencia y se consagran, o de aquellos que cierran sus oídos hasta que sea demasiado tarde? Las últimas trompetas son ecos de misericordia mezclados con juicio, pero solo quienes se vuelvan al Cordero encontrarán refugio cuando suenen con toda su fuerza. Querido oyente, este video no es entretenimiento, es advertencia. El eco de las trompetas ya resuena, y si ignoramos su sonido, nuestra sangre estará sobre nuestras manos. Por eso, antes de seguir, te invito a que hagas algo sencillo pero poderoso. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. No lo hagas solo por costumbre, hazlo porque juntos vamos a recorrer las páginas del Apocalipsis y descubrir lo que cada trompeta significa para nuestro tiempo. Y quiero hacerte una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Crees que algunas de las trompetas ya están sonando en nuestro mundo hoy? Tu respuesta puede despertar a otros que aún no se han dado cuenta del tiempo profético en el que vivimos. Las últimas trompetas son advertencias antes del fin, y cada una de ellas nos acerca al día en que el Rey descenderá con voz de mando y trompeta de Dios. Prepárate, porque lo que veremos a continuación no es un simple relato profético, es la descripción del juicio que ya está en camino. Bloque 2. La primera trompeta, fuego, granizo y sangre sobre la tierra. Cuando el primer ángel toca la trompeta en Apocalipsis 8:7, el texto declara:
Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta imagen es aterradora, pero también profundamente simbólica. No estamos ante un fenómeno natural común, sino ante un juicio divino que sacude la creación misma como advertencia al hombre. Granizo, fuego y sangre. Tres elementos que juntos revelan destrucción, violencia y juicio. El granizo es, en la Biblia, símbolo de plagas y de la ira de Dios, manifestada contra naciones rebeldes. En Egipto, una de las plagas más severas fue precisamente el granizo que arrasó los campos. Éxodo 9, 23, 25. El fuego, por su parte, representa el juicio purificador y destructor. Desde Sodoma y Gomorra hasta los altares de los profetas, el fuego cae como señal de que Dios interviene. Y la sangre es el recordatorio de que todo pecado produce muerte, que la rebelión siempre termina en violencia. Cuando estos tres elementos se unen en la primera trompeta, lo que contemplamos es un cuadro de advertencia. El mundo entero está bajo juicio, y la creación misma se convierte en testigo de la justicia divina. La profecía declara que la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde se quema. La tercera parte no es casualidad, representa un juicio parcial, una advertencia que aún deja espacio para el arrepentimiento. No es la destrucción total, es el llamado de un Dios que antes de ejecutar el fin absoluto envía señales claras para despertar a los dormidos. El hecho de que se queme la vegetación muestra que la vida, la provisión y la estabilidad del hombre son vulnerables. El pan de cada día, los frutos del campo, los sustentos básicos son tocados por el juicio, para que el hombre entienda que no puede confiar en su propia fuerza ni en sus riquezas, porque todo puede desaparecer en un instante. Hoy vemos ecos de esta trompeta en el mundo natural. Incendios que arrasan bosques enteros, sequías prolongadas, catástrofes climáticas que devastan cosechas y hambrunas que afectan a millones. Aunque algunos lo atribuyen solo al cambio climático o a la irresponsabilidad humana, realidades que ciertamente existen, la profecía nos recuerda que detrás de estas crisis hay un mensaje espiritual. La creación gime bajo el peso del pecado y anuncia con su dolor que el juicio se acerca. Romanos 8:22. Pero no debemos quedarnos solo en la superficie. Esta trompeta también habla de un juicio espiritual. Los árboles y la hierba verde en la Escritura muchas veces representan a las personas. Jeremías 17:8 compara al justo con un árbol plantado junto a las aguas. Isaías 46:7 dice que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Cuando la trompeta declara que una parte de los árboles se quema y que la hierba verde desaparece, nos está diciendo que muchos corazones, antes verdes y llenos de vida, serán consumidos por el fuego del pecado y del juicio. La primera trompeta revela que la vida espiritual de muchos será arrasada, porque decidieron endurecerse contra el Creador. Este toque es, pues, un doble anuncio: la tierra misma siendo herida y los hombres experimentando la sequedad espiritual de un mundo que rechaza la fuente de la vida. El granizo que destruye, el fuego que consume y la sangre que mancha son recordatorios de que no se puede jugar con el pecado. Dios permite que estas señales estremezcan la tierra para que nadie tenga excusa, para que aún en medio del dolor el hombre reconozca que necesita arrepentirse. Querido oyente, la primera trompeta ya nos deja una lección solemne. Lo que consideramos seguro, la naturaleza, la tierra, la provisión, no es indestructible. Todo lo creado está en manos del Creador, y Él puede tocarlo para llamar a un mundo rebelde a volver a Él. El juicio no es venganza ciega, es advertencia misericordiosa. Pero la pregunta es,
¿Escucharemos el sonido de la trompeta o seguiremos como si nada pasara? El eco de la primera trompeta resuena ya en la historia, y quienes tengan oídos para oír sabrán que el tiempo del fin está cerca. El cielo ha hablado con fuego, granizo y sangre. La tierra está siendo sacudida. ¿Responderemos con arrepentimiento o con indiferencia? Esa es la decisión que cada corazón debe tomar antes de que suene la siguiente trompeta. Bloque 3. La segunda trompeta. El mar convertido en sangre. Apocalipsis 8:8-9 nos dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La imagen es aterradora. Una montaña en llamas cayendo sobre el mar, las aguas transformadas en sangre, la vida marina muriendo y el comercio marítimo devastado. Aquí no estamos frente a un fenómeno natural aislado, sino ante un juicio que golpea al corazón de la estabilidad humana. El mar, fuente de vida, alimento, comercio y comunicación. En la Biblia, el mar es símbolo de pueblos y naciones agitadas. Isaías 57:20 declara: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así, esta segunda trompeta no solo señala una catástrofe literal sobre los mares de la tierra, sino también un juicio contra las naciones turbulentas que han puesto su confianza en el poder económico y militar. La gran montaña ardiendo, lanzada al mar, recuerda las palabras de Jeremías 51:25, donde Babilonia es descrita como una montaña destructora que será derribada por el Señor. Aquí vemos un paralelo. El sistema mundial, altivo y rebelde, cae sobre los pueblos y trae muerte en lugar de vida. El hecho de que el mar se convierta en sangre evoca la plaga de Egipto, cuando las aguas del Nilo fueron transformadas en sangre, trayendo muerte a los peces y miseria al pueblo. Éxodo 7:20-21. Esa escena fue una advertencia contra Faraón y sus dioses falsos. De la misma manera, la segunda trompeta es un juicio contra el orgullo de las naciones que han hecho del comercio, de la guerra y del poder marítimo su fortaleza. El mar, que parecía inquebrantable, se convierte en tumba. La fuente de riqueza se transforma en maldición, y lo que daba vida ahora apesta de muerte. El detalle de que una tercera parte de las naves sea destruida muestra también el impacto económico y comercial. En la antigüedad, las rutas marítimas eran esenciales para el intercambio de bienes y riquezas. En nuestro tiempo, aunque la tecnología ha avanzado, el comercio marítimo sigue siendo vital. La visión de Juan revela que incluso esa estructura será sacudida, recordándonos que la economía mundial no es un pilar seguro, sino frágil ante la justicia divina. Apocalipsis 18 describe cómo los mercaderes de la tierra llorarán cuando Babilonia caiga, porque su comercio y sus ganancias desaparecerán en una hora. La segunda trompeta anticipa ese lamento. Pero más allá de lo literal y lo económico, esta trompeta también tiene un profundo mensaje espiritual. El mar convertido en sangre nos habla de la consecuencia inevitable del pecado. La vida se transforma en muerte, la abundancia en desolación. Lo que parecía fuente de placer se convierte en veneno. Es la misma dinámica del pecado en la vida individual. Promete satisfacción, pero termina dejando ruina y vacío. El juicio del mar es un espejo de lo que ocurre en el corazón humano cuando se aleja de Dios. Hoy vemos ecos de esta trompeta en la contaminación de los océanos, en mares llenos de plásticos y petróleo, en especies marinas extinguiéndose, en la devastación causada por la avaricia humana. Pero más allá del desastre ecológico,
Lo que resuena es la advertencia. El mundo está bebiendo la copa de su propia sangre, porque ha despreciado la fuente de agua viva. Jeremías 2:13 lo denunció. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando el hombre rechaza al Dios que da vida, el resultado inevitable es la muerte. Querido oyente, la segunda trompeta nos recuerda que ninguna nación, ninguna economía, ninguna fuente de riqueza puede salvarnos del juicio. El mar convertido en sangre es la señal de que el mundo entero está bajo condena y que los pilares en los que hemos confiado se derrumbarán. El único refugio es Cristo, el que ofreció su sangre en la cruz para darnos vida eterna. Mientras los mares del mundo se tiñen de muerte, la sangre del Cordero sigue siendo la única que limpia, restaura y da esperanza. La segunda trompeta anuncia que la creación, las naciones y la economía están bajo juicio. Y al escuchar su eco, debemos decidir, ¿seguiremos confiando en los mares turbulentos de este mundo o nos aferramos a la roca eterna que nunca será sacudida? Bloque 4. La tercera trompeta. La estrella Ajenjo y las aguas envenenadas. Apocalipsis 8, 10, 11 declara: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esta visión profética es una de las más inquietantes, porque no afecta al mar, que es inmenso y lejano, sino a las fuentes mismas de agua dulce, al recurso vital que sostiene la vida cotidiana de la humanidad. Cuando las aguas se contaminan, la vida se marchita y el juicio de Dios se vuelve ineludible. La estrella que cae del cielo, ardiendo como antorcha, evoca imágenes de algo repentino, fulgurante y devastador. En el lenguaje bíblico, las estrellas muchas veces representan mensajeros o seres espirituales. Job 38:7, Apocalipsis 1:20. Algunos intérpretes ven en esta estrella una figura del propio Satanás o de un poder demoníaco que, al caer, envenena las fuentes de la vida espiritual y física. El hecho de que lleve por nombre ajenjo es profundamente simbólico. El ajenjo es una planta de sabor extremadamente amargo, usada en la Biblia como imagen de dolor, juicio y veneno. Jeremías 9:15. Cuando esta estrella cae, lo que era dulce se convierte en amargo, lo que era fuente de vida se transforma en fuente de muerte. Las aguas envenenadas representan tanto una catástrofe literal como una tragedia espiritual. Literalmente, ya vemos un mundo donde los ríos y manantiales son contaminados por la ambición del hombre. Millones carecen de agua potable. Miles mueren cada año por consumir aguas envenenadas con químicos, desechos industriales o radiación. El ajenjo ya corre por las venas de la tierra y el clamor de los pobres que beben veneno disfrazado de agua sube al cielo. Este desastre ecológico es también un eco de la tercera trompeta, un anuncio de que la creación está siendo juzgada porque el hombre la ha pervertido. En el plano espiritual, las aguas representan la verdad de Dios, que sacia la sed del alma. Jesús dijo en Juan 7:37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la fuente de agua viva». Pero cuando la estrella ajenjo cae, esas aguas son corrompidas, simbolizando cómo la verdad es distorsionada y envenenada. Hoy vemos multitudes bebiendo doctrinas adulteradas, evangelios falsos, mensajes contaminados que parecen dar vida pero en realidad envenenan el alma. Pastores que cambian la palabra por aplausos, movimientos religiosos que ofrecen milagros a cambio de dinero, ideologías que se presentan como luz, pero conducen a tinieblas. Todo esto son aguas amargas,
ajenjo espiritual que mata lentamente a quienes lo consumen. El texto advierte que muchos murieron a causa de esas aguas. Esta es una sentencia solemne. No todos discernirán el veneno. Muchos beberán sin darse cuenta, confiados en fuentes aparentemente seguras, pero terminarán envenenados espiritualmente. El engaño será tan sutil que incluso creyentes superficiales caerán en la trampa, porque nunca profundizaron en la verdad. La tercera trompeta nos recuerda que la batalla del tiempo del fin no se libra solo en el campo político o militar, sino también en el corazón, en la fuente de lo que bebemos cada día. ¿Es agua viva del Cordero o aguas amargas del ajenjo? Querido oyente, esta trompeta nos confronta directamente. ¿De qué aguas estás bebiendo? ¿Del río de la palabra que limpia y vivifica, o de las fuentes contaminadas del mundo que prometen placer pero dejan vacío? El juicio de las aguas envenenadas es un espejo de lo que ya ocurre en nuestra generación. Un mundo sediento que prefiere beber veneno antes que acudir a Cristo. La tercera trompeta anuncia que el veneno del ajenjo cubrirá la tierra, pero también nos invita a volvernos a la única fuente pura, el Cordero de Dios. Solo Él ofrece agua viva que nunca se contamina, agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Mientras el mundo bebe amargura, quienes corran a Cristo beberán esperanza. El eco de esta trompeta es claro. Lo que sostiene la vida se está tornando veneno, y muchos perecerán por no discernir. Pero para los que escuchan la advertencia, aún hay refugio en la fuente inagotable del Salvador. Bloque 5. La cuarta trompeta. Sol, luna y estrellas oscurecidos. Apocalipsis 8:12 declara: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. La escena es sobrecogedora. El universo mismo, fuente de luz, se ve golpeado, y el resultado es un mundo sumido en tinieblas parciales, un anuncio de que la creación entera está siendo sacudida en su esencia. El sol, la luna y las estrellas, símbolos de guía, de constancia, de orden, dejan de brillar con plenitud. La humanidad, acostumbrada a la seguridad de la luz diaria, queda estremecida ante la repentina oscuridad. El sol es fuente de vida, calor y energía. La luna regula las estaciones, las estrellas han servido históricamente de guía. Cuando todo esto se oscurece, el mensaje es claro. Lo que el hombre consideraba inmutable puede ser tocado por la mano del juicio. Dios está mostrando que incluso las fuerzas cósmicas, que parecen eternas e indestructibles, están bajo su autoridad. El universo no es autónomo, depende del Creador. Y cuando Él decide retirar la luz, la creación queda envuelta en sombras. Esta trompeta, más allá de lo literal, también lleva un mensaje espiritual profundo. En la Biblia, la luz simboliza la verdad y la revelación de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Salmo 119, 105. Cuando la cuarta trompeta hiere al sol, a la luna y a las estrellas, no solo habla de un oscurecimiento físico, sino de un oscurecimiento espiritual. Es la imagen de una generación que, habiendo rechazado la luz de Cristo, queda atrapada en tinieblas espirituales, sin dirección, sin verdad, sin esperanza. Hoy ya vemos ese oscurecimiento en la confusión moral y espiritual que cubre al mundo. Doctrinas falsas reemplazan la verdad del Evangelio. La ciencia es usada para negar al Creador. La cultura llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Millones viven en oscuridad aunque crean estar en la luz, porque caminan guiados por estrellas falsas, por filosofías huecas, por líderes engañosos.
La cuarta trompeta nos recuerda que, cuando se apaga la luz verdadera, lo único que queda es sombra y confusión. El hecho de que sea solo una tercera parte la que se oscurezca revela nuevamente que este juicio es parcial, una advertencia y no la destrucción total. Dios aún extiende su misericordia, mostrando al hombre un anticipo del caos para que se arrepienta antes del juicio final. Pero la respuesta, como en las otras trompetas, será la misma: indiferencia. La humanidad se acostumbrará incluso a vivir con menos luz, adaptándose a la oscuridad como si fuera normal. Ese es uno de los mayores peligros, que la oscuridad deje de asustar y se convierta en rutina. Querido oyente, la cuarta trompeta nos confronta con una pregunta personal. ¿En qué luz caminas? ¿Es la luz de Cristo la que guía tu vida? ¿O has aprendido a conformarte con una penumbra espiritual? Porque antes del juicio final, el mundo entero se hundirá en tinieblas y solo aquellos que tengan el Espíritu Santo brillando en su interior permanecerán firmes. Isaías 60:1-2 lo anuncia. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. La cuarta trompeta revela que ni siquiera la luz del sol, la luna y las estrellas es garantía. Todo lo creado puede ser oscurecido, pero la luz de Cristo jamás será apagada. En un mundo cada vez más envuelto en sombras, la única esperanza es permanecer cerca de la verdadera fuente de luz. El día que las trompetas suenen plenamente, no habrá excusa para quienes amaron más las tinieblas que la luz. El eco de esta trompeta nos recuerda que estamos en el umbral del fin. La creación se apaga poco a poco, y con cada sombra que cubre la tierra, el cielo nos advierte: arrepiéntete, porque la oscuridad total se acerca, y solo los que caminan en la luz del Cordero podrán ver más allá de las tinieblas. Bloque 6. La quinta trompeta. El abismo abierto y las langostas demoníacas. Apocalipsis 9:1-3 describe con palabras estremecedoras. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esta escena nos introduce a una dimensión todavía más profunda del juicio divino. No solo la naturaleza es herida, no solo las aguas y la luz se ven afectadas, sino que ahora se abre el mismo abismo del mal, liberando fuerzas demoníacas que atormentan a los hombres. La estrella caída que recibe la llave del abismo ha sido interpretada como un ser espiritual, posiblemente un ángel caído, a quien se le permite abrir esa prisión de tinieblas. El humo que sale del abismo oscurece aún más el mundo, creando una atmósfera de confusión, miedo y caos. Y de ese humo surgen criaturas descritas como langostas, pero con características aterradoras. Tienen poder como escorpiones, colas que hieren, rostros semejantes al de hombres, cabellos como de mujeres, dientes de leones y corazas de hierro. Apocalipsis 9:7-10. Estas no son langostas comunes, son símbolos de poderes demoníacos, entidades infernales que irrumpen en el mundo para atormentar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La quinta trompeta es llamada también el primer ay, Apocalipsis 9:12, porque no anuncia destrucción inmediata, sino tormento prolongado. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. 9:6. Esta es quizás una de las imágenes más terribles del Apocalipsis. La humanidad atrapada en un sufrimiento insoportable sin poder escapar ni siquiera a través de la muerte. Es el clímax del engaño,
Aquellos que rechazaron la vida en Cristo se ven obligados a vivir en agonía, acosados por fuerzas que ellos mismos permitieron entrar al darle la espalda a Dios. El simbolismo de las langostas nos remite al Antiguo Testamento, donde las plagas de Egipto incluyeron langostas que devoraron todo lo verde. Pero aquí no atacan la vegetación, sino a los hombres. Es decir, no se trata de destrucción material, sino espiritual y psicológica. La quinta trompeta nos muestra un mundo invadido por espíritus de confusión, depresión, violencia y desesperación. ¿No es acaso lo que ya vemos hoy? Multitudes atormentadas por ansiedad, soledad, pensamientos oscuros, sociedades dominadas por ideologías destructivas, culturas entregadas a espíritus que oscurecen la mente y el corazón. El humo del abismo ya está nublando el aire de nuestro tiempo. El hecho de que las langostas no puedan dañar a los que tienen el sello de Dios es una esperanza en medio de este juicio. El sello, símbolo de pertenencia divina, marca a los hijos fieles del Cordero, recordando que aunque el mundo sea invadido por demonios, los redimidos estarán bajo la protección del Altísimo. Salmos 91, 5, 6 lo anticipó. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El pueblo de Dios será preservado en medio de la tormenta. Querido oyente, la quinta trompeta es una advertencia solemne. Rechazar a Dios no deja al hombre en neutralidad, lo abre al dominio de fuerzas malignas. El mundo que desprecia la luz será invadido por tinieblas. Y quienes cierren sus corazones al Espíritu Santo estarán indefensos ante el poder del abismo. Hoy ya vemos a una generación atormentada buscando alivio en drogas, placeres o ideologías, pero encontrando solo más vacío. Son ecos del humo que sale del pozo, nublando el aire espiritual de nuestra era. La quinta trompeta revela que el infierno no espera solo después de la muerte. Ya comienza en la tierra cuando los hombres se apartan de Dios. Pero también nos recuerda que hay un refugio seguro. Aquellos que tienen el sello del Cordero, inscritos en el libro de la vida, no serán tocados por el tormento del abismo. La pregunta que resuena es clara. ¿Llevas tú ese sello en tu frente o serás presa de las langostas cuando el abismo se abra por completo? Bloque 7. La sexta trompeta. Los 4 ángeles del Éufrates y los ejércitos desatados. Apocalipsis 9, 13, 15 declara: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estas palabras nos trasladan a uno de los momentos más terribles de las trompetas. No se trata ya de tormento limitado, como en la quinta trompeta, sino de muerte masiva y guerra desatada sobre la humanidad. El río Éufrates es un símbolo cargado de significado bíblico. Era el límite oriental de la tierra prometida, Génesis 15, 18, y a lo largo de la historia representó la frontera entre el pueblo de Dios e imperios enemigos como Asiria y Babilonia. Que los 4 ángeles estén atados allí indica que el juicio proviene precisamente del borde donde siempre surgieron amenazas contra el pueblo de Dios. El hecho de que estén preparados para la hora, día, mes y año muestra que nada ocurre por casualidad. Este juicio está cronometrado en el plan divino. El mal no actúa libremente, sino bajo límites permitidos por el Creador. Lo que sigue es aterrador: la liberación de ejércitos colosales. Juan describe que el número de los jinetes era de 200 millones. Apocalipsis 9:16. Una cifra inconcebible, más allá de cualquier ejército humano.
lo que sugiere que estamos ante una visión de fuerzas demoníacas o una coalición global de destrucción. Sus caballos tienen cabezas como de leones y de su boca sale fuego, humo y azufre. Con estos tres elementos, fuego, humo y azufre, muere la tercera parte de la humanidad. 9, 17, 18. La imagen es apocalíptica. Guerra, violencia y catástrofe global de magnitudes nunca vistas. El simbolismo de estos ejércitos también nos recuerda que, en los últimos días, el mundo se unirá bajo un espíritu de destrucción. Naciones enteras serán arrastradas a conflictos mortales, no por causas justas, sino por la influencia de fuerzas espirituales que buscan la aniquilación del hombre. El Éufrates, en Apocalipsis 16, también aparece secándose para preparar el camino a los reyes del Oriente en la gran batalla de Armagedón. Así, la sexta trompeta conecta con esa preparación del escenario final, donde los ejércitos humanos y demoníacos se unirán contra el Cordero. Lo más inquietante de esta trompeta no es solo la magnitud de la destrucción, sino la reacción del hombre. Apocalipsis 9, 20, 21 concluye diciendo: «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». Aún frente a la muerte masiva, la humanidad persiste en su pecado. Este es el clímax de la rebelión, un corazón endurecido que ni siquiera el juicio más severo logra quebrantar. Querido oyente, la sexta trompeta nos confronta con la realidad de un mundo que camina hacia la autodestrucción bajo la influencia del mal. Ejércitos desatados, violencia global, muerte masiva. Todo esto es reflejo de un juicio que ya comienza a gestarse en nuestra generación. Hoy vemos guerras interminables, armas cada vez más destructivas, naciones acumulando poder militar como nunca antes. El rugido de los ejércitos del Éufrates ya resuena en los titulares, anticipando que la profecía se está cumpliendo. Pero en medio de esta visión aterradora hay una verdad solemne. Los que están en Cristo no serán movidos. El mismo que permite que los ejércitos se desaten es el que protege a los suyos. La sexta trompeta anuncia que la tierra está entrando en sus dolores finales, pero también que el reino de Dios está cerca. La pregunta es: ¿en quién confías cuando los ejércitos del mundo se desaten? Porque la guerra espiritual ya está aquí, y solo los que se refugien en el Cordero permanecerán en pie. Bloque 8. El clamor entre trompetas, el ángel poderoso y el librito. En medio de las visiones de destrucción que traen las trompetas, Apocalipsis 10 nos presenta una pausa solemne, un respiro cargado de significado. Juan describe la aparición de un ángel poderoso que desciende del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10:1. Esta imagen no es de terror como las anteriores, sino de majestad. El ángel coloca un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, mostrando dominio universal, y en su mano sostiene un librito abierto. Luego levanta su voz como rugido de león, y cuando grita, 7 truenos hacen oír sus voces. Esta escena, intercalada entre la sexta y la séptima trompeta, nos revela que en medio del juicio todavía resuena la voz del cielo, llamando al hombre a escuchar. El librito abierto en la mano del ángel representa la revelación de los misterios de Dios que han estado sellados por siglos. A diferencia del libro sellado en la mano del que está en el trono, Apocalipsis 5, este está abierto, listo para ser entregado. Es una señal de que los tiempos han llegado a su cumplimiento.
de que el plan de Dios ya no es un secreto, sino que se manifiesta ante los ojos del mundo. El ángel proclama que el misterio de Dios se consumará en los días en que el séptimo ángel toque la trompeta, Apocalipsis 10:7. Es decir, estamos al borde del cumplimiento final. Juan recibe una orden extraña: tomar el librito y comerlo. Al hacerlo, su boca se llena de dulzura, pero su vientre se amarga. 10:10. Este acto simbólico nos enseña que la palabra profética es dulce cuando se recibe, porque trae esperanza y luz, pero amarga cuando se comprende en su plenitud, porque revela juicios y sufrimientos inevitables. Así es la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin: gozo por conocer la verdad, pero dolor al ver el rechazo del mundo y las consecuencias del pecado. El clamor del ángel y el librito interrumpen la secuencia de las trompetas para recordarnos que la profecía no es solo destrucción, sino también revelación y misión. Juan recibe la orden de profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 10:11. En otras palabras, antes de que suene la séptima trompeta y se establezca el reino definitivo, el pueblo de Dios debe anunciar el mensaje al mundo. Este interludio nos recuerda que, en medio de la oscuridad, hay una tarea: proclamar la verdad del Cordero antes de que sea demasiado tarde. Este pasaje nos enseña algo crucial. El juicio de las trompetas no tiene como único objetivo castigar, sino también despertar. El librito abierto representa que Dios aún habla, que su palabra aún está disponible, que todavía hay oportunidad de escuchar. Pero quien recibe esa palabra debe también experimentar su dulzura y su amargura, su esperanza y su peso solemne. El mensaje profético no es para entretener, es para transformar y enviar en misión. Querido oyente, este clamor entre trompetas es para ti. Tal vez el mundo ya esté ardiendo con las primeras trompetas, tal vez las aguas ya estén amargas, tal vez el aire ya esté contaminado por el humo del abismo, pero el cielo aún abre el librito y te invita a comerlo. Aceptarás la dulzura de su verdad, aunque amargue tu alma. Anunciarás su mensaje aunque el mundo no quiera escucharlo, porque los juicios seguirán sonando. Pero mientras tanto, la palabra de Dios sigue viva, abierta y disponible para quien quiera recibirla. El ángel poderoso con el librito nos recuerda que no todo está perdido. Todavía hay una voz que ruge como león en medio de las tinieblas. Todavía hay una misión para la iglesia. Todavía hay un mensaje que debe ser proclamado. Pero la ventana es corta, porque cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará y ya no habrá más retraso. Bloque 9. La séptima trompeta, el reino proclamado. Apocalipsis 11:15 declara: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Con este toque se llega al clímax de las trompetas. Después de los juicios parciales, después de advertencias terribles y visiones estremecedoras, la séptima trompeta no anuncia simplemente otra plaga o desastre, sino la proclamación definitiva del reino eterno de Cristo. Lo que los profetas esperaron, lo que la Iglesia anheló durante siglos, lo que el mundo rechazó y ridiculizó, ahora se cumple. El gobierno del mundo pasa a manos del verdadero Rey. Este anuncio no es secreto ni silencioso. El cielo entero estalla en voces poderosas, proclamando lo que ya no se puede ocultar. El tiempo del dominio humano ha terminado, el reinado del pecado ha sido quebrado, la tiranía del dragón ha llegado a su fin. El reino del Cordero, que muchos despreciaron como débil, se revela como la autoridad suprema. Lo que parecía derrota en la cruz, se muestra ahora como victoria eterna. La séptima trompeta también está vinculada con el misterio de Dios, que sería consumado.
como el ángel anunció en el capítulo anterior, Apocalipsis 10:7. Ese misterio no es otro que el plan de redención, el cumplimiento de todas las promesas hechas a los profetas, la victoria definitiva sobre el mal. En este momento se revela que la historia no estaba gobernada por el caos, sino dirigida por la mano de un Dios soberano que llevaba todo hacia este desenlace. La visión continúa mostrando a los 24 ancianos que se postran sobre sus rostros y adoran a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 11:17. La adoración celestial confirma que la batalla terminó y que el rey ocupa su trono. Mientras en la tierra los hombres persistían en su pecado, en el cielo se celebraba la victoria del Cordero. Pero este momento también incluye juicio. El versículo 18 dice: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La séptima trompeta no solo proclama el reino, también abre la escena del juicio final. La ira de las naciones se enfrenta a la ira de Dios, y el veredicto es inevitable. Recompensa para los fieles, condena para los rebeldes. Lo que comenzó con juicios parciales en las primeras trompetas llega aquí a su desenlace total. El anuncio de la séptima trompeta no deja espacio para neutralidad. El mundo entero se divide en dos: los que adoran al Cordero y reciben recompensa, y los que siguen al dragón y reciben destrucción. Esta trompeta es el sello final de que la historia humana ha llegado a su destino y que el reino eterno está establecido. Querido oyente, la séptima trompeta es la voz de victoria que la Iglesia ha esperado por siglos. Es el anuncio de que las lágrimas serán enjugadas, de que la injusticia será juzgada, de que la muerte será destruida. Pero también es la confirmación de que no hay más tiempo para indecisión. Cuando esa trompeta suene, el misterio de Dios estará consumado y ya no habrá oportunidad de cambiar de bando. Por eso, el llamado es urgente. No esperes a escuchar la séptima trompeta para decidirte por Cristo. Cuando suene, será demasiado tarde. Hoy es el día de tomar la decisión. Hoy es el momento de elegir el reino que no será jamás destruido. Mientras el mundo se tambalea y las naciones se enfurecen, la trompeta final nos recuerda que todo terminará con un rey en el trono y un pueblo fiel a sus pies. La séptima trompeta no es solo un toque de juicio, es un himno de victoria. El eco de su sonido recorrerá el universo, proclamando que el Cordero venció y que su reino nunca tendrá fin. La pregunta que queda es: ¿estarás tú entre los que celebran su victoria o entre los que lloran su derrota? Bloque 10. Las trompetas y el corazón humano, llamados al arrepentimiento. Hasta aquí hemos visto que cada trompeta trae consigo juicios terribles: fuego, granizo y sangre sobre la tierra, el mar convertido en muerte, las aguas envenenadas, la luz apagada, el abismo abierto, los ejércitos desatados y finalmente el reino proclamado. Pero detrás de todo este despliegue de imágenes cósmicas y catástrofes universales, hay un mensaje que no podemos pasar por alto. Las trompetas no son solo castigo, son advertencias que llaman al corazón humano al arrepentimiento. Apocalipsis repite varias veces con un tono casi de lamento que a pesar de los juicios, la humanidad no se arrepintió. Apocalipsis 9, 20, 21 lo dice claramente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera,
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está el corazón del problema. El juicio no es suficiente para quebrantar a un corazón endurecido. La gracia invita, las trompetas advierten, pero el hombre persiste en su rebelión. Esto nos confronta con una verdad solemne. Lo que determina el destino de cada persona no es la magnitud del juicio que enfrenta, sino la respuesta de su corazón a la voz de Dios. Hay quienes, en medio del dolor, se humillan y buscan al Señor. Pero hay otros que, aun viendo señales claras, siguen indiferentes. La dureza del corazón es más peligrosa que cualquier catástrofe, porque impide que la advertencia cumpla su propósito. Las trompetas son como alarmas espirituales. Cuando suenan, no lo hacen para asustar, sino para despertar. Son como campanas de emergencia que claman: el tiempo se acaba, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, millones apagan la alarma, prefieren el ruido del mundo, el entretenimiento, el pecado que adormece. Y así, cuando llegue la última trompeta, no estarán preparados. Hoy ya escuchamos ecos de esas trompetas en las crisis globales, guerras que multiplican el dolor, epidemias que recuerdan la fragilidad humana, catástrofes naturales que estremecen la tierra, ideologías que oscurecen la verdad. Cada una de estas realidades es un toque de advertencia, una invitación del cielo a levantar los ojos y reconocer que el mundo no puede salvarse a sí mismo. Pero, ¿qué hace la mayoría? Busca culpables, inventa explicaciones humanas, pero no reconoce al Dios que habla en medio del caos. Querido oyente, las trompetas no se tocan para un mundo abstracto, se tocan para ti y para mí. Cada catástrofe, cada juicio, cada advertencia es un llamado personal a revisar nuestro corazón. ¿Estamos listos para encontrarnos con el Señor? ¿O seguimos viviendo como si tuviéramos siglos por delante? El mensaje es claro. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Ezequiel 18:23. Por eso, incluso en medio de las trompetas, su misericordia resuena. Pero la ventana de la misericordia no estará abierta para siempre. Llegará un día en que el que es injusto seguirá siendo injusto y el que es santo seguirá siendo santo. Apocalipsis 22:11. Ese día, la oportunidad de arrepentirse habrá terminado. Las trompetas que hoy son advertencias se transformarán en sentencia definitiva. Las trompetas y el corazón humano nos enseñan esta gran lección. El juicio por sí mismo no cambia al hombre, solo la gracia lo hace. Pero el juicio puede sacudirlo lo suficiente para abrirle los ojos. La pregunta es, ¿escucharás el eco de estas trompetas como una alarma que te llama a Cristo, o las ignorarás como ruido de fondo hasta que sea demasiado tarde? Bloque 11. Las trompetas y la guerra espiritual, el choque final entre la verdad y el engaño. Las trompetas del Apocalipsis no solo describen catástrofes visibles en la naturaleza o en las naciones, también revelan el trasfondo invisible de la historia. Una guerra espiritual que alcanza su clímax en los últimos días. Cada trompeta anuncia juicio sobre la tierra, pero detrás de esas escenas palpita un conflicto más profundo. La batalla entre la verdad de Dios y el engaño del enemigo. Esta dimensión espiritual es clave, porque de poco serviría entender los símbolos proféticos si no comprendemos que el objetivo del dragón es arrastrar a las almas lejos de Cristo, y que el sonido de las trompetas es el llamado de Dios a permanecer firmes en la verdad. Apocalipsis 12 describe cómo el dragón lucha contra la mujer y contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Esta guerra no se libra con espadas ni con ejércitos humanos, sino con ideas, con mentiras, con seducciones. Es la misma batalla que comenzó en el Edén,
cuando Satanás disfrazó el engaño con apariencia de sabiduría. Pero en el tiempo del fin, esta lucha se intensifica como nunca antes. Las trompetas revelan el desmoronamiento del mundo bajo juicios visibles, pero también nos muestran la estrategia del enemigo: aprovechar la confusión y el caos para levantar su sistema de mentira y arrastrar a las multitudes. El humo del abismo en la quinta trompeta, las aguas envenenadas de la tercera, la oscuridad de la cuarta, todos son símbolos de un mundo que pierde la verdad, que cambia la luz por tinieblas. Este es el terreno donde se libra la guerra final, en la mente y en el corazón de los hombres. El engaño espiritual ya no será marginal, se convertirá en sistema. Doctrinas falsas, milagros engañosos, filosofías que niegan a Dios, religiones que promueven la idolatría, todo ello será usado para oscurecer la verdad. Según Tesalonicenses 2, 9, 10 lo advierte: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Las trompetas son, entonces, advertencias para que el pueblo de Dios no caiga en ese engaño. Cuando la tierra tiemble, cuando los mares se tiñan de sangre, cuando el cielo se oscurezca, habrá dos reacciones. Unos buscarán explicaciones humanas, otros reconocerán la mano de Dios. La diferencia no será el conocimiento intelectual, sino la fe. Los que han edificado su vida sobre la palabra permanecerán en la verdad. Los que la despreciaron serán arrastrados por el engaño. Esta guerra espiritual es, en esencia, el choque entre dos voces: la voz del cielo que clama a través de las trompetas y la voz del dragón que seduce a través del engaño. Y cada ser humano deberá decidir cuál voz seguirá. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esa es la seguridad del pueblo de Dios: reconocer la voz del pastor en medio del ruido ensordecedor del mundo. Querido oyente, la guerra espiritual no es un asunto lejano ni simbólico, ya está aquí. Se libra en tu mente cuando decides qué creer, en tu corazón cuando decides a quién amar, en tu vida diaria cuando eliges obedecer a Dios o seguir la corriente del mundo. Cada trompeta es una alarma para recordarte que no se trata solo de guerras o catástrofes, sino de fidelidad. El engaño será tan fuerte que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Mateo 24:24. Pero los que están sellados por el Espíritu Santo no serán confundidos, porque conocen la verdad, y la verdad los ha hecho libres. El choque final entre la verdad y el engaño será el desenlace de la gran guerra cósmica. Y cuando todo parezca perdido, cuando el engaño domine las naciones, la séptima trompeta anunciará la victoria del Cordero. Hasta entonces, estamos llamados a velar, a discernir, a permanecer firmes en la palabra. Porque mientras el mundo se divide entre los que creen la mentira y los que abrazan la verdad, el cielo se prepara para coronar al vencedor. Bloque 12. Llamado a la consagración. El eco final de las trompetas. Las trompetas han sonado una tras otra en la visión profética de Juan, y cada una de ellas nos ha conducido más cerca del momento en que todo terminará. La tierra golpeada, los mares teñidos de sangre, las aguas envenenadas, la luz apagada, el abismo abierto, los ejércitos desatados, el ángel con el librito, la séptima trompeta proclamando el reino. Cada escena es un eco del cielo clamando a la humanidad: arrepiéntete, porque el tiempo se acaba. Y ahora, al contemplar el eco final de estas trompetas, la pregunta que debe estremecer nuestros corazones es esta: ¿qué decisión tomarás cuando el sonido de Dios retumbe sobre la tierra? Las trompetas no fueron dadas para entretener nuestra curiosidad, sino para despertar nuestra conciencia.
Son alarmas divinas que nos recuerdan que el pecado no quedará impune, que la arrogancia de las naciones tendrá su límite, que el mundo que conocemos será sacudido hasta sus cimientos. Pero más allá de los juicios cósmicos, las trompetas son un llamado personal a cada corazón. Porque no basta con entender la profecía, hay que responder a ella. El mismo Juan, después de comer el librito, tuvo que profetizar otra vez. Del mismo modo, quienes escuchan las trompetas no pueden quedarse en silencio. Deben tomar una decisión: consagrarse al Cordero o seguir la corriente del dragón. El eco de las trompetas resuena ya en nuestro mundo. Guerras interminables, catástrofes naturales, crisis espirituales, oscuridad moral, engaños religiosos. Todo esto son preludios de lo que Apocalipsis describe con tanta precisión. Y aunque algunos lo vean como simple casualidad, los que tienen ojos espirituales entienden que son advertencias. La misericordia de Dios todavía se extiende, pero cada trompeta que suena es una cuenta regresiva hacia el fin. Querido oyente, este es el momento de tomar la decisión más importante de tu vida. No se trata de prepararte mañana ni de esperar señales aún más claras. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. 2 Corintios 6:2. Porque cuando suene la trompeta final, ya no habrá más retraso, ya no habrá espacio para arrepentimiento. El misterio de Dios se habrá consumado y cada uno recibirá según sus obras. Por eso, este llamado no es una sugerencia, es una urgencia. Conságrate al Señor, rinde tu vida, tus pensamientos, tus decisiones, tus caminos. Deja que la luz del Cordero ilumine tu corazón antes de que el mundo se sumerja en tinieblas. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa voz aún resuena hoy, pero mañana puede ser demasiado tarde. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a un acto sencillo pero poderoso. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con otros. No lo hagas como un gesto mecánico, sino como parte de tu compromiso con la verdad. Y escribe en los comentarios, ¿qué trompeta crees que ya está sonando en nuestro mundo? Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien más. Las últimas trompetas son advertencias, pero también son la confirmación de que el reino está cerca. El mundo no terminará en caos eterno, sino en la gloria del Cordero reinando por los siglos de los siglos. La decisión está en tus manos: vivir en tibieza hasta ser sorprendido por el juicio, o consagrarte hoy y estar firme cuando la trompeta final resuene. El eco de las trompetas aún resuena, responderás al llamado.